propia red de la propia exhibición, red de apoyo, la propia red de amistad, la propia red de conexiones. Esta es la propia network. La romantización como jaula normativa, como lugar de no ser, como condición prepolítica, negando nuestro impulso de nombrado propio. Al igual que la falacia de llamar amor al incondicional, al sufriente, a las exigencias consanguíneas, a la servidumbre afectivo-sexual, al encadenamiento en los deseos ajenos, al amor como institución que refuerza las dependencias, como amortiguador psicoemocional de todos aquellos que no saben, no quieren, autogestionarse u autoproveerse. Amor como herramienta de disciplina social. Amor como matraca matrimonial. Amor como fábrica de narrativas de culpa. Amor como despensa infinita hacia lo otro. Amor como lío que perpetúa lógicas de sacrificio. Nada de esto es amor, ni mucho menos amor como fuerza política que empuja desde nuestras profundidades inconscientes. Leer, escuchar y hablar con Luisa Fuentes Guasa es una experiencia de liberación. Como tal, muchas veces es difícil. Al principio tenía que releer 5 veces los textos de invitación a sus talleres. Y siempre, después de nuestras reuniones, me quedaba semanas rumiando palabras y conceptos. A lo largo de su vida, o como ella llama, del desarrollo de su asunto vital propio, Luisa Fuentes, curadora, investigadora y creadora de espacios para repensarnos, ha colaborado con artistas visuales de Centroamérica y de todo el territorio hispanohablante, juntándonos y generando conexiones para que nuestros propios conocimientos afloren, dándonos la libertad para habitar y crear sin permiso. Quise tener esta conversación con Luisa para poder compartir no solo sus ideas y conocimientos, sino que su cálida y amorosa presencia que ha ayudado a movilizar a muchas artistas y creadoras. Conversamos acerca de sus conexiones con el mundo del arte, sus investigaciones dentro de las nuevas luchas reproductivas y sus nuevos proyectos en conexión con la arquitectura. In this episode, we delve into a liberating conversation with Luisa Fuentes Guasa. Engaging with her is often a profound experience, as she challenges us to rethink our perspectives. Luisa, a curator and researcher, has dedicated her life to creating spaces for dialogue and connection among visual artists across Central America and the Spanish-speaking world. In this episode, we explore her insights on reproductive struggles, her artistic collaborations, and her new projects in architecture. Join us as we embrace the warmth and wisdom Luisa brings to the table. Mira, yo en general, como todas las otras entrevistas que he hecho, las he preparado un poco más, pero yo dije, ya, con la Luisa esto tiene que ser muy orgánico, porque así es como yo siento que tú funcionas también. Sí, total. Y donde salen cosas más geniales es cuando tú te sales del guión, así que lo vamos a hacer así como más fluido. Y soy toda tuya, Alma. Yo aquí sí. estoy, sentada aquí con el cojín apoyado, soy toda tuya. Y la verdad, algo que te investigué así como por Google, porque me estaba acordando cómo llegué yo a la Luisa, cómo la contacté, cómo fue la conexión por ahí. Yo honestamente no sabía que tú te dedicabas así como oficialmente a la curatoría. Yo para mí siempre fue así como, no, Luisa es como, así te ponía como dentro del ámbito como más filosofía. Siempre sentí eso. Así que voy a preguntarte un poco como por el principio, si nos puedes contar, o sea, actualmente en qué estás, pero ojalá también cómo partió este movimiento tuyo desde un área que yo sé que originalmente eran las leyes, pero que de repente desembocó en todo esto otro que tú estás haciendo en conexión también con las artes. Así que no sé si quieres partir así como del principio, presentándote también.
Pues yo primero, Alma, te doy las gracias, por abrir ese espacio y darme la oportunidad de, de compartir y el interés, que ya esto para mí es un regalazo, ya lo sabes. Y pues si quieres te puedo explicar un poco cuál ha sido mi trayectoria, sin alargarme mucho y pues contarte que yo me formé como jurista y luego hice un máster en propiedad intelectual, que aquí en el Estado español, cuando yo lo hice en 2004, hace 21 años, fue el primer máster que se hacía oficial en la Universidad Carlos III. Y entonces yo iba pues a trabajar en un despacho, en un área especializada en propiedad intelectual, que para mí era como la parte más amable del derecho, a trabajar con derechos de autor. Me interesaba mucho toda la onda, te puedes imaginar, del copyleft, con la vocación pública que yo tengo y Ujú, la vocación de que circule todo lo máximo posible para pues generar un capital cultural, intelectual, político que circule. Eso siempre me ha empujado muy profundo, pero estuve un año y medio así en el mundo jurídico. Pasé por el departamento jurídico de un grupo que se llama Grupo Prisa, aquí en Estado español, que son los que gestionan, el Grupo Prisa es el dueño del País, de la SER, de como un grupo de medios de comunicación grande. Y luego también pasé por el departamento jurídico de Intereconomía, que es un grupo de medios de comunicación de corte conservadora, del cual me echaron. Eh, un viernes me dijeron que no volviese y yo tenía 25 años y bueno, pues dije, pues vale, muy bien. Entonces, la historia fue que el mundo jurídico hace pues 21 años, para mí, al que tengo ahora mismo 46, era un mundo muy duro. Igual ahora sí que podría manejarlo con las herramientas que tengo ahora, pero me parecía un mundo en el que se sostiene mucho el conflicto y un mundo muy exigente. Entonces, eh, con la ayuda de uno de mis ángeles de la guarda, que es Pepe Guirao, que ya no está aquí en el planeta Tierra, que fue director del Reina Sofía y luego de la Casa Encendida, que es un sitio de cultura contemporánea muy importante aquí en Madrid. Fui introduciéndome en la cultura contemporánea y decidí dejar lo jurídico e ir metiéndome en la cultura contemporánea y me fui metiendo en arte contemporáneo. O sea, yo realmente, antes de meterme en la teoría feminista, que es donde llevo 11 años, que es el lugar donde nos hemos conocido tú y yo, yo me he especializado dentro de la teoría feminista desde hace 11 años, desde la llegada de mi primera hija, Camila, en lo que dentro de teoría feminista se llama reproducción social y feminismos. Pero antes, pues estuve pues cerca de, creo que fueron pues casi cerca de 9 años, igual es que voy en ciclos de 10, porque ya sabes que ahora acabo de hacer también un cambio. No es tan radical, sí. pero que es coherente con lo que estoy montando ahora, que es coherente con la teoría, con la investigación de reproducción social y feminismos, pero em, estuve casi 10 años dentro de arte contemporáneo especializada en Centroamérica. Me fui a vivir a México con el que es ahora mi chico y estuvimos viviendo en Oaxaca, en Ciudad de México, y entonces ahí empecé a investigar y me di cuenta que el tema de las prácticas contemporáneas en Centroamérica estaba muy huérfano y, y yo sentía un impulso muy fuerte por investigar qué sucedía en Centroamérica. Y Ujú. entonces pues fui poco a poco investigando, viajando y en 2013 publiqué el libro hasta ahora, uno de los libros hasta ahora. Te lo digo porque me dan ese feedback. Yo no tengo esa sensación, pero sí me dan el feedback que es un libro de referencia en cuanto a lenguajes contemporáneos. Se llama Lenguajes contemporáneos desde Centroamérica, que lo saqué con una editorial importante que es Turner, y nada, y pues hice un directorio y una reflexión sobre arte contemporáneo centroamericano.
en el que fui andando en los diversos contextos, viajé mucho para allá, tuve la gran suerte. Y ya embarazada de Camila, pues me acuerdo que hice como una pequeña gira presentando el libro por Guatemala, Panamá, Costa Rica, México. Y al tener a Camila, pues todo cambió. Entré lo que se llama depresión postparto, según la medicina alopática. Yo sabía que no era una, o sea, sabía que no era una depresión postparto, que era algo mucho más complejo. Y entonces, como necesitaba tiempo para procesar lo que me estaba pasando, no podía seguir sosteniendo el nivel de exigencia y de viaje y movilidad que exigía seguir siendo una investigadora de Centroamérica. Y con mi chico nos dimos, o sea, mi abuela me dejó su casa de campo en un pueblo de Murcia de 1000 habitantes del sur y nos fuimos allí un año a la casa de pueblo porque yo necesitaba entender un poco qué me estaba pasando con Camila. Se abrió todo el proceso que de tanto que hemos hablado en los talleres y nuestros encuentros de transparencia psíquica. Y ahí en ese proceso de transparencia psíquica me encontré con mi orfandad. Yo me quedé sin madre con 19 años y aterricé en una situación familiar muy compleja porque nuestro progenitor es un perverso narcisista maltratador y nos sometió a un territorio psíquico del terror hasta que pudimos ir escapando y nos vinimos aquí a Madrid con el gran privilegio que, pues, que teníamos recursos para venirnos aquí a Madrid a estudiar. Y, entonces, cuando tuve a Camila, yo seguía profundamente vinculada con Centroamérica y de hecho sigo vinculada con Centroamérica porque sí, sigo teniendo conversaciones potentes y maravillosas con artistas tipo Abigail Reyes, con curadoras como, que son como hermanas, como Adrián Samos. Sigo teniendo como una red allí y de hecho he seguido haciendo proyectos pequeños donde se iba mezclando ya mi reflexión en teoría feminista con prácticas artísticas y activismos. Hemos hecho proyectos muy bonitos como el de Cuerpo Soberanía, recuperar lo que siempre fue nuestro, con Eloísa Vallejo, que estaba directora en el Centro Cultural de España en El Salvador justo en 2020, como fuerza a favor de un proceso feminista muy potente que había en El Salvador para la legalización del aborto. O sea, lo que fue a raíz de mi proceso de transparencia psíquica y de ese año de parón, que no fue parón porque seguí trabajando como seguimos trabajando todo el rato, me fui metiendo en la teoría feminista, en todo lo que tenía que ver con maternidades, crianzas desde ejes feministas. Y entonces ahí fui entendiendo qué me pasaba, fui entendiendo mi situación y fui pudiendo darme cuenta que no era responsable de lo que me pasaba. Es decir, que hay una organización social en la que la maternidad está construida de una manera fuertemente opresora, muy sujeta a la capacidad económica, o sea, hay como una cosa de clase muy bestia, que es según el lugar en el que estás, te es más fácil o menos fácil, que hay toda una cultura muy punitivista alrededor de la maternidad, si no agarras la maternidad normativa, y en la medida que yo iba iniciando ese viaje, lo que fui fue eh, hibridando, o sea, continuo, lo que fui fue transformando toda la investigación que yo, y los vínculos y las tramas y todo el trabajo que yo llevaba hecho con Centroamérica, lo que fui vinculando, como enhebrando, como tejiendo una reflexión sobre Centroamérica desde este nuevo vórtice que me estaban ofreciendo las luchas feministas o la reflexión sobre reproducción social y feminismos. Te Y de voy a ahí, interrumpir un poquitito para que no se nos vaya la onda, porque mi pregunta que salta es como, efectivamente, Centroamérica es un espacio súper poco investigado, es cierto. ¿Qué encontraste tú ahí con respecto al arte contemporáneo que te llamó tanto la atención? Como, ¿cuál sería como la distinción de ese territorio en términos como artísticos? ¿Qué viste tú ahí?
Pues vi que había una fuerza viva impresionante, que una fuerza viva que se estaba canalizando a través de la práctica artística para llevar a cabo una sacudida a los distintos sistemas de Estado-nación de cada uno de los países que articulan el istmo centroamericano. Eh, También me asombró cómo, viniendo yo de un estado primermundista, pues el Estado español, donde hay toda una articulación como muy férrea de lo que es el Estado, de cuáles son las leyes, cuáles son los mecanismos de legitimación, qué es lo que está dentro, qué es lo que está fuera. Me llamó profundamente la atención cómo desde cada contexto, desde Panamá, desde Costa Rica, desde Guatemala, desde Honduras, desde El Salvador, se iban articulando sus propias redes de legitimación. Me, 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 a mí me parece muy poderoso, muy valioso, o sea, me empuja, me activa las ganas de vivir, ver que desde nuestros cuerpos, desde nuestras fuerzas vivas, desde lo que somos, tenemos la capacidad de generar estructuras que no existen. Y allí, pues, de pronto descubrir a Adrián Samos, que fue como la primera pieza de una articulación como más sólida del arte panameño, y conversar con ella, y ahora es una hermana del alma, conversar con ella y entender el proceso que iniciaron ella y con Bruca Alfaro, y con Araujo, y eso en cada uno de los contextos, o la gran Patricia Belli en Managua, fue algo que, bueno, y el trabajo de Virginia Pérez Ratón en Costa Rica con Torética me sobrecogió. Y yo, viniendo del sur, que aunque vivo aquí en la Sierra de Madrid, pero he sido socializada como una mujer del sur, de Murcia, me reconectó con algo de mi tierra, que como yo he crecido en un sitio que está en una esquinica del Estado español y que está lejos de todo el aparato del centro, que está aquí en Madrid, me gustó mucho algo que yo siempre he vivido en mi tierra, que es que la falta de estructuras también da permite el poder generar estructuras propias. Y bueno, y eso fue, por ahí me fue agarrando, me siento profundamente entrelazada, sigo profundamente entrelazada con Centroamérica. Eh, te- pero lo que sí solté un poco fue como la curaduría como tal, y me centré más en la investigación porque era lo que podía hacer desde mi casa. Yo no podía viajar, no tenía un bebé, tampoco tenía recursos sociales, familiares, como para dejar a la bebé, agarré la crianza de una manera con mucha presencia. Yo sentí que había que hacerlo así, no juzgo quien no lo hace así, cada una que lo haga. Y lo que permitía el camino que se estaba abriendo, que me estaba ofreciendo la maternidad de mi primera hija, era también como un camino más hacia adentro, y eso me exigía pues la construcción de lo que era el hogar, de un hogar propio, porque venía de una historia familiar donde, a partir de la muerte de mi madre, mi padre juega todo el rato con eso que también trabajamos en los talleres, de estás dentro, estás fuera, la pertenencia, la exclusión del clan consanguíneo paterno. Y a mí me expulsaron del clan consanguíneo paterno, o sea, la familia me echó. Y entonces, de pronto, la maternidad de Camila, mi primera maternidad, pues me empujó a abrir un proceso vital en el que la manera en la que yo podía canalizar, o sea, que podía aunar lo profesional con lo vital, era a través de la investigación en teoría feminista, que me lo permitía hacer desde mi casa, como desde una manera como muy artesanal. Y a partir de ahí, pues fuimos ya, pues todo lo que hemos armado, Palma, todas las redes que tenemos, los talleres, los Sí, vínculos. eso, ¿cómo? O sea, entiendo que
no sé si partiste en pandemia o antes de pandemia con el tema de los talleres. Cuéntanos un poquito cómo llegaste un poco, porque yo siento que si bien estos talleres están pensados y estructurados para distintos, a veces para artistas visuales específicamente, otras veces abierto, digamos, a cualquiera que quiera conectar contigo. Pero siempre lo que pasa en los talleres, yo siento que termina así como, es una especie de coaching en general, o sea, como que todas terminamos tan removidas en tantas cosas, entendiendo y viendo cosas que no habíamos visto, pasan tantas cosas dentro de esos talleres que me parece interesante también. Que nos cuentes un poquito cómo llegaste a eso, cómo llegaste a ese espacio de decir, bueno, acá me voy a sentar y voy a abrir este espacio y voy a empezar a... Yo siento que tú siempre estás como tirando ahí bombitas, así como ¡pum! ¿Ah? A ver qué pasa. Y todas quedamos así. ¿Ah? Claro, hay como, pues, bueno, en 2018, después de haber tenido a mi segunda niña, a Micaela, presento un proyecto en el Museo Reina Sofía, en la parte que hoy se llama de otra manera, pero que era la parte que se llamaba actividades públicas, que estaba directora Ana Longoni, que fue pues, un ángel que me encontré en el camino. Ana Longoni es una tía muy poderosa en el sentido humano y teórico, también venía de una experiencia materna. Y entonces, con la ayuda de una amiga que trabajaba en el Reina, le presenté un proyecto que yo venía armando sobre maternidades desde la reflexión que yo llevaba en marcha. Yo siempre, para salvarme y para resolver el trauma del que parto, mi estrategia, aparte de gastarme mucho dinero en terapia de todo tipo, pero siempre ha sido como entrar a entender. O sea, para mí ha sido muy importante entender la trama, la reflexión, pero desde entenderlo desde mis ejes. O sea, muy bien lo que, o sea, leía a Adrienne Rich, empecé a leer pues, a Federici, que me causó un colapso cuando llegó Federici, me causó como una conmoción cerebral, ¿no? Me pasó con Federici, me pasó con Kusikanki, me pasó con la Sueli Ronnik, o sea, entonces yo ya tenía armado como un cosmomundo de lo que es reproducción social y feminismos, a partir de las pensadoras anteriores, pues yo pues di un paso con ese proyecto y le presenté a la Longoni un proyecto de reflexión sobre reproducción social y feminismos, en el que primero hicimos un debate en 2019, un debate público en el Museo Reina Sofía, en el Voces y Dudas 7, que vino un montón de gente, que causó, como tuvo mucho impacto, sobre crianza, deseos, trabajo, no me acuerdo muy bien, crianza, nueva maternidad, trabajo, deseo. Entonces, a partir de ahí armamos distintos grupos de estudio. ¿Esto qué es? Pues como vimos que había una urgencia social en cuanto a a las cuestiones que yo estaba poniendo sobre la mesa, pero que yo no son mías, sino son generacionales. Yo estaba haciendo altavoz de algo que piensas tú, Alba, Alma, cariño, que piensa Natalia Iguiñi, o sea, que venimos pensando, trabajando todas, porque ya sabes que yo eh, desde mi reflexión creo que hemos dado un salto cuántico en el tema de reproducción social y feminismos a nivel generacional. Somos una generación que nos hemos plantado a decir, oye, aquí hay que estructurar y generar un andamiaje nuevo a la hora de abordar las maternidades. Y ya no nos vale esto del blancofeminismo occidental, más igualitario, que dice que de que la maternidad es una práctica opresora, mandato patriarcal, que hay que extirpar, sino que nosotras demandamos una articulación de la maternidad, de las maternidades, de las prácticas maternas, como una práctica humana política, de una fuerza política enorme que hay que articular e integrar. Entonces, los talleres vienen de los grupos de estudio que hicimos en el Museo Reina Sofía. Los grupos de estudio eran presenciales, que era una maravilla, ya me gustaría encontrarme con todas vosotras en persona, y que pues hacíamos como unos procesos entre 5 y 6 meses, donde nos juntábamos una vez al mes presencial en una sala del Reina, y fue muy potente. O sea,
hubo un grupo de estudios que hicimos, que se llamó Pulsador de Íntimos Revoluciones sobre Trabajos Maternos, luego otro que fue el Estatuto de los Cuidados, luego otro que, el primero de todo, que fue Cuerpos Críticos que gestan y o sostienen. Entonces, el proceso del Reina, ese proceso de los grupos de estudios se acabó y al final cerré mi colaboración con el Reina con una investigación que se llama Revelar lo inasumible, lo reproductivo como devaluación, en 2023. Y, y entonces durante todo ese proceso, Alba, yo sentía que todo eso que estábamos moviendo no podía quedar solamente en el encuentro presencial, sino que teníamos que agarrar mucho el cyberpunk y utilizar la herramienta esta de lo cibernético, que a la vez pues tiene mucha trampa, pero sí agarrar el lado de la conexión, de poder conectarnos en todos los rincones del planeta Tierra y seguir reflexionando, porque yo siento, yo cada vez que nos juntamos y que suelto esas bombas, como tú dices, siento que acabamos de empezar, que acabamos de empezar, abrimos, tú lo sabes, que abrimos cualquier tema y siempre es como una capa, siempre, ¿no? Sí. Y los talleres online, los procesos que hemos ido abriendo, para mí fue un gran regalo de la vida cruzarme con Natalia Iñiz, a la cual admiro, quiero también como una hermana. Y entonces con Nata ha sido maravilloso porque hemos encontrado en las dos, en la otra, hemos encontrado una partner para ir abriendo muchos de estos talleres, cursos, e ir armando toda la red con todas vosotras, donde nosotras también aprendemos y alucinamos con vosotras. O sea, que yo llevo con mi libretica, como tú sabes, con mis esquemitas cuando vamos a empezar una sesión y luego vosotras, bombas, o sea, lanzáis lanzallamas, vais poniendo sobre la mesa cuestiones que nos atraviesan, que dais unos ángulos que a la vez a nosotras nos gira y Dios mío, hay que mirar, nosotras luego comentamos, Tata y yo, ¿te has quedado con lo que ha dicho Matcha? ¿Te has quedado con lo que ha dicho Alma al día siguiente? ¿Te has quedado con desde ahí? Y lo de los talleres online es una manera para mí de seguir construyendo esto que decía Federici en Revolución en Punto Cero, que desde las edades, de las nuevas luchas reproductivas, que creo que es de donde estamos y me siento profundamente honrada de compartir la nueva lucha reproductiva con todas vosotras, será desde allí donde podamos repensar un nuevo modelo social. Sí. Yo no sé si, bueno, sí, te voy a pedir un poco porque yo cada vez que tomo tus talleres como me dan unas ganas de contar estas cosas a mucha gente, como de explicar, mira, la Luisa dice esto, porque siento que es como hay ciertos conceptos que son súper poderosos. Entonces me gustaría que ahora ojalá pudieras compartir algunos conceptos que yo siento que son súper claves de todos tus talleres. Brevemente, como cómo tú los articulas o cómo tú los entiendes, que yo creo que son las cosas que se están ahí. ¿Qué pasa, Frey? Estoy acá con la niña, ¿viste? Sí, Ya. hola, hola. Paramos un poquito y te ayudo, ¿ya? Primero este de la transparencia psíquica, que yo creo que es algo que yo sé que no es un concepto que es tuyo, pero que como tú los has ido utilizando también como de manera súper estratégica para las que practicamos ciertas prácticas artísticas, es súper poderoso ese concepto. Y también quizás otro de los conceptos que aparece generalmente en los grupos. em, no, partemos con la transparencia psíquica primero, porque si no nos vamos a ir subiendo, enredando. Pues si quieres empezamos con la transparencia psíquica y luego seguimos hacia donde quieras. Sí, Pues eh, la transparencia psíquica viene de las conversaciones que yo tengo con psicólogas y psiquiatras perinatales.
En esto que estamos de las nuevas luchas reproductivas, la particularidad y lugar de potencia absolutamente alucinante es que las nuevas luchas reproductivas no se articulan únicamente desde la filosofía o desde la teoría emancipadora o desde los movimientos teóricos feministas anticoloniales o desde la sociología feminista, sino que es un lugar transversal que se atraviesa por la práctica arquitectónica, por el urbanismo feminista, por lo jurídico, por todo el proceso de patriarcalizar el sistema normativo jurídico y también por todo el brazo de reflexión que llevan desde hace un siglo y que no lo sabíamos desde principios de las discípulas disidentes de Freud, como Karen Horney, que, que empiezan a observar que durante la gestación y la primera crianza se van repitiendo unos patrones y se va repitiendo un tránsito psicofísico de las personas o cuerpos que están atravesando ese proceso psicofísico. Ya sabes que al feminismo esto de lo psicofísico le da mucho repelús, no, que tenemos una losa muy bestia, pues estructuralista de materialismo y de que somos solamente construcción cultural, y nosotras desde las nuevas luchas reproductivas decimos, oye, que hay un cuerpo también y además en ese cuerpo hay un cuerpo que viene a través de mi cuerpo y además hay toda una psicobioafectación, que para mí es un proceso pendiente, pero ya me estoy yendo a otro lado. Sí, Pero sí, bueno, pero ese también es otro, o creo que es otro punto súper importante de entender, vale, porque esto de lo psico-bio, que sí, para mí personalmente es como ponerle nombre a esta sensación como en cuerpo, ¿no es cierto? De esta afectación, porque el cuerpo normalmente siempre se deja como fuera, a pesar de que los feminismos hablan mucho sobre el cuerpo, pero rara vez hay esta integración eh, de lo inconsciente sí. directamente junto con el cuerpo, cómo el cuerpo se afecta a través del inconsciente. Entonces eso me parece como bien interesante. Bueno, pues si quieres entramos luego en todo el proceso de politización de los psicobioprocesos que atraviesan a los Los cuerpos con psicobioprocesos, sí, es el otro. procesos que atraviesan a los cuerpos con capacidad gestante y con capacidad no gestante, ¿no? Que también ahora desde la neurociencia se está viendo cómo el cuerpo que acompaña un proceso de gestación desde un deseo profundo y desde un entrelazamiento con el otro cuerpo, con el cuerpo que tiene capacidad gestante, también tiene todo un proceso de reconfiguración en sinapsis similar al cuerpo que está gestando, ¿no? Entonces, Sí, y acá, mira, tengo la suerte de tener una compañera de trabajo que es una mujer trans, que su pareja está gestando y ella está acompañando todo su proceso de gestación. Va a amamantar, yo lo encuentro así una locura, una maravilla, como, eh, bueno, también está esa apertura hoy en día también, como entender estos cuerpos ya desde espacios también no binarios y desde... ese es Esta, otro punto, ese es otro sí, punto. Tenemos la transparencia psíquica, que no he entrado, y ahora entro. La politización de los psicobioprocesos que nos atraviesan, con capacidad gestante o no, psicobioprocesos que nos atraviesan como cuerpos socializados como cuerpos mujeres o como cuerpos socializados como cuerpos mujeres o no, que acompañan todo un proceso de gestación o asumen un proceso de crianza, toda la psicobioafectación. Y luego para mí otro punto también fundamental en las nuevas luchas reproductivas es que nosotras partimos de pensar la politización de todo lo que atraviesa lo reproductivo desde los ejes de las luchas identitarias. O sea, que incorporamos a Butler, incorporamos las luchas identitarias que nos regalan una cantidad de herramientas de emancipación porque nos regalan también entender cómo en la construcción o en el proceso de socialización y formateo como cuerpos mujeres desde que llegamos aquí hay un paquete de asignaciones de género donde se nos dice cómo tenemos que ser o qué tenemos que hacer o qué se nos formatea y para mí las luchas identitarias revelaron que aun yo situándome como mujer cis,
sí que había todo un paquete identitario que yo había asumido como propio y que era una construcción normativa. Y también que pensarnos desde las luchas identitarias, desde la diversidad identitaria, es un camino de emancipación porque nos posibilita entender que en la diversidad, o sea, en el camino, en el desarrollo de la diversidad y lo que significa la diversidad identitaria, podemos ir desmontando y desarticulando todos esos trajes normativos, opresores, las asignaciones de género. Eso que os digo yo mucho de psicoobligatoriedades, todo el paquete de psicoobligatoriedades en la que se nos formatea como identidades devaluadas. Entonces, que la psicoobligatoriedad también es otro punto de los que os doy mucho la matraca. Entonces, pensarnos desde las luchas identitarias para mí es innegociable y por eso siempre he planteado nombrarnos como cuerpos maternos, madres, cuerpos que sostienen, y que cada una se coloque, cada una se coloque donde se siente más cómoda. Sí, Pero esto es importante también porque está esta como discusión ya media, o sea, no voy a decir absurda, pero es como que no nos lleva a ninguna parte de separar los feminismos que incluyen o no incluyen a todo el tema trans, ¿no es cierto? Todo el tema de las identidades no binarias. Creo que en España fue muy fuerte esa discusión en algún momento por lo que nos llegaba acá de información. En Europa en general es una discusión muy fuerte y me parece súper importante cómo tú eso lo integras, ¿no es cierto? Como esto no hay por qué ponernos a pelear entre nosotras si estamos todas afectadas por esto y sumemos, ¿no es cierto? es que de verdad que yo el paradigma se lo leí hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, porque ya tengo un agujero en el cerebro. Se lo leí a Paul Preciados, que decía que había en una entrevista en El País, que decía que había que repensarse un poco dentro de los feminismos el paradigma este de violencia intergrupal que se había instalado, ¿no? O sea que yo entiendo que las que venimos de estar situadas en un contexto de privilegio hay que estar todo el rato observándonos la situación en la que partimos y que tenemos que tener muy presente la complejidad de lo que significa la herida interseccional, pero creo que que estratégicamente debemos ir armando, articulando marcos donde quepamos todas, todes y desde ahí ir sumando fuerzas para desmontar lo que realmente es importante. Y es un sistema sociohistórico fuertemente armado y colonizado hasta nuestra ¿no? Con lo de Cusicanqui del colonialismo interno, colonizado hasta las entrañas, donde si te dejas llevar por la inercia, tu lugar siendo madre es un lugar de mano reproductiva gratuita, de aceptar trabajo sexual para sostener la estructura de crianza y de mucha, pues eso, neoesclavitud contemporánea, salvando las distancias, por favor, para los que me oigan, con la esclavitud que desde estados como el que yo estoy ha pertrechado y ha generado una herida brutal en muchos estados de Abya Yala o América. Bueno, yo creo que yo, ya sabes tú cómo soy, yo creo que es que tenemos que encontrar los puntos en común y empujar desde ahí. No creo que sea una buena estrategia dinamitarnos desde dentro, porque la estructura que tenemos que desmontar tiene una acumulación sociohistórica muy densa, hay mucho aparato que la sostiene, sanitario, educativo, pedagógico, jurídico, financiero, y no podemos malgastar la poca energía que nos queda en dinamitarnos entre nosotras. Vamos, esa es mi... Sí, sí, y volviendo un poco a lo del... Perdón, yo también estoy Transparencia con un psíquica. agujero en el cerebro.
El agujero cerebro. a la transparencia psíquica, pensándolo como desde nuestras prácticas artísticas, o sea, como Mm, artista, yo siempre tú nos planteas de que es algo muy bonito, creo yo, que es como en la medida en que nosotras vamos indagando en nuestras propias transparencias y trabajándolas desde una perspectiva creativa, digamos, ampliamente, desde cualquier tipo de arte, eso como que esa sensación de como que va abriendo inevitablemente este espacio para muchas otras, como en un proceso como que es como estas onditas del agua, ¿no es cierto? Que se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y como por eso esa también, esa importancia de la validación de este tipo de trabajos creativos, porque van abriendo inevitablemente estos espacios. Lo dije yo, pero es lo que tú dices. Y que me gusta mucho ese concepto como para las artistas. Y ahí entra también un poco este tema de las validaciones. Em, de las validaciones y de la creación de espacios, que es esto todo lo que el trabajo que tú también has hecho a través de los grupos, que me parece súper relevante, de juntarnos y validarnos entre todas. exacto. Generar nuestras propias estructuras de validación. Y sentirnos suficientes y sujetas políticas legítimas de plena potencia política, epistémica, ¿sabes? Ya la turra que os doy con la capacidad epistémica que tenemos, que eso es algo de lo que nos ha despojado por completo este macho sistema o sistema patriarcado. Y porque me parece que tenemos por delante todo un proceso de reapropiarnos de toda la potencia que tenemos. Y ahí está, por supuesto, como una de las primeras consecuencias el poder crear nuestras propias estructuras de legitimación y denunciación y de circulación. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que sentirnos validadas en unas estructuras ajenas que genera una institución, que genera cualquier tipo de trama que está apoyada en dinero público, que también dentro de ahí pues hay toda su estructura de privilegio, de clase, de por qué nosotras no podemos generar nuestras propias estructuras de validación y de circulación y también de evolución, porque también en los encuentros estos que hacemos online, también nos ofrecemos la posibilidad a todas de reflexionar de una manera no turboindividualista, no hiperexigente, que se tenga que ajustar a unos parámetros que son estos para que te den esta beca, ¿no? ¿no? Ahora mismo pues la centralidad está en el antiespecismo, ¿no? Pues o me ajusto a esto o entonces ya no voy a entrar dentro de esa estructura de legitimación, esa residencia, sino que para mí me parece interesante que generemos esas estructuras nuestras donde ponemos sobre la mesa lo que para nosotras nos interpela, nos atraviesa y nos parece importante. Porque yo no sé tú, pero yo llevo en el proceso de autoindagación propio mío, me he dado cuenta que he asumido como prioritario importante una cantidad de creencias y proyectos que no eran importantes para mí. Uno tiende a hacer ese juego, porque también es una imposición, ¿no es cierto?, que tenemos como de poder entrar en el mundo, yo hablo del mundo del arte, pero estoy clara que es en cualquier otro tipo de mundo, si está todo construido desde la misma lógica. Entonces yo creo que todas las mujeres, digamos, pasan por lo mismo. Y siempre a mí me queda algo que de uno de los talleres cuando nos dice, bueno, Jung escribió un libro completo sobre sus sueños. O sea, ¿por qué nosotras no vamos a poder hacer ¿No? o hablar de esto? O sea, y el tipo tranquilamente, esa cosa como del privilegio del hombre, así como que, y nunca se cuestionó así como, hoy estoy escribiendo 500 páginas de lo que sueño. Ah, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Bueno, o sea que el autopermitirte, claro, porque en el proceso de socialización nuestro como cuerpos mujeres hay un despojo de tener que tu propio discurso, tu propia autorreflexión sea válida, una epísteme válida. No es una epísteme válida, ya de punto de partida no lo es, pero lo alucinante es cuando de pronto te paras a observar, coges un poco de distancia y dices, o sea, este tipo se puede tirar 10 años en una libretica tomando noticas de lo que sueña y conectándolo con el libro rojo de que si de María Magdalena, que si los apócrifos, que si no sé qué, que
puede hacer todo su cosmovisión, ir apuntando en una autoobservación macho-hegemónica donde es súper importante lo que él observa, te quiero decir. ¿Y nosotras? ¿Qué onda? Que no podemos, nosotras, pues podemos hacer eso exactamente, no igual porque no lo hacemos igual, no es igual, No, ¿no? no, Eso, no. a lo No, Gloria pero Zaldúa, no es igual, no es igual, ujú. no lo hacemos igual, no, pero lo podemos hacer, ¿no, Alba? Te estoy diciendo Alba todo el día. Alma, ¿sabes? Perdóname, cariño. Sí, Eh, sí, ya estoy acostumbrada a que soy Alba para ti. sí, te lo he dicho muchas veces, perdóname. Sí, que como sabes No, que soy mira, disléxica, yo lo digo mucho, oye, que soy disléxica, no te lo tomes a mal. sí, Que sí, tengo una amiga que tiene un hijo que se llama Teo y le digo Bruno, porque para mí Bruno y Teo es lo mismo. es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, Teo, Bruno. Bueno, que Sí, sí, bueno, esto de nombrar las cosas y también de crear nuestras propias semiologías y nuestras propias, digamos, generación de conocimiento. La otra vez que hablé con la Glenda Rosero sobre uno de sus proyectos, como conversando con ella, también darnos cuenta la falta de lenguaje que tenemos para nombrar ciertas prácticas domésticas, por ejemplo, que ella trabaja mucho el tema de lo doméstico, entonces era así como, bueno, tenemos que hacer como uso de otro vocabulario, o sea, el ejercicio que hace ella es hacer uso de un vocabulario de empresa, ¿no es cierto?, como sí, económico, para nombrar cómo se administra o lo que pasa en lo doméstico, pero es como nos queda claro también de que no tenemos nuestro propio vocabulario, que tenemos que usar otro, o sea, hasta ella lo muestra, ¿no es cierto? Es como, mira, tengo que, para hablar de esto, no tengo palabras, entonces voy a usar estas otras palabras, para que lo sí. veamos, para que empecemos recién a verlo, como que esto existe. Entonces, es bien potente eso que tú siempre nos señalas en los talleres y que a nosotros nos pone así como, oh, sí, hay que ponerle nombre a esto, hay que Hay hacerlo que visible. inventarse las palabras, ¿no? Esto Sí, que os lanzo yo de el macho lío patriarcal, el sistema patercentrado, ¿sabes? Hay que inventárselas, o sea, hay que inventárselas porque necesitan existir para poder nombrar la complejidad que nos atraviesa. Estamos totalmente secuestradas por un simbólico falocéntrico, como nos decía la Lucy Di Garay. Utilizo el artículo de la Lucy Ligaray como vosotras las chilenas porque es una cosa mía cultural y además que me parece un activismo lingüístico y que aquí en Madrid es como una cosa de poca, es que utilizas el artículo antes del nombre propio y parece de poca cultura, ¿no? Y a mí me parece como un acto de reivindicación cultural de mi tierra. Y la Lucy Ligaray ya lo decía, ¿no? En el 79 decía, señoras, que vino aquí justo en abril del 79, que fue cuando yo nací, que eso me chocó mucho cuando vi la noticia en El País, que la compartí. A ver, señoras, que hay que construir un nuevo simbólico. Y hoy día, cuando hablamos o revisamos muchas de las cosas de Lucy Garay, nos parecen completamente contemporáneas. Parece que se han articulado ayer. Y lo sí. estaba diciendo Lucy Garay hace 46 años, que luego lo ha revisado Butler y, o sea, se ha revisado hoy. Y 1500 más. Pero eso lo tenemos pendiente. Sí, sí, y en eso es como se agradece estos espacios, ¿no es cierto?, que nos abren esa posibilidad de empezar a crear y de a nosotros como artistas y creadoras tener esa confianza también, así como démosle, si estamos con total, tenemos el total derecho, no tenemos que rendirle cuentas a nadie ni tenemos que por qué justificarnos tampoco, como si esto es lo que necesitamos hacer, lo vamos a hacer. Como eso me parece súper potente Sí, también. sí, porque yo creo que como parten todas de un movimiento profundo, también de ir intentando desentrañar, ¿no?, la problemática que cada una la atraviesa, el trauma sistémico que nos atraviesa como cuerpos mujeres. Hay algo sistémico que empuja y entonces como que y para mí es como muy poderoso ver cómo somos tantas. O
sea, como yo muchas veces digo, cuando voy a empezar un taller con vosotras o una sesión de la clínica o de los procesos más largos, y le digo a mis hijas, hoy tengo clase o sesión de 5 a 7 y ellas me preguntan, ¿y de dónde son? ¿De dónde están? ¿No? Y les digo, pues mira, están en Estados Unidos, en Canadá, en México, en El Salvador, en Chile, en Euskal Herria, ¿no? Y noto como alucinan. O sea, mamá se va a conectar con un montón de tías en un montón de sitios, a hablar de, ¿sabes? Y ahí en los ojos de ellas he visto un asombro que he dicho yo, ah, esto que hacemos está muy bien. ¿Sabes? Sí, Como, sí. eso está muy bien, ¿sabes? Porque muchas veces nos vamos metiendo en nuestros propios túneles y en nuestro propio discurso interno, en nuestra propia cárcel y no logramos No lo visibilizar. sociabilizamos, no lo Y, logramos conectar, sí. y lo que hablamos mucho, el ponerlo en común, el socializarlo, el llevarlo también a lo público, compartirlo, yo creo que forma parte bueno, ya lo dicen las psiquiatras perinatales, de la sublimación del trauma, que allí también cuando entramos, cuando tú te pones con la mamá astronauta y pones a circular esas imágenes donde de pronto esas imágenes nos representan a todas, todes, en muchas vivencias que hemos tenido, hay una construcción de ese nuevo simbólico que tenemos en proceso, ¿no? Y para mí hay como rescatando a la Sully Ronick, hay como un empuje de las fuerzas activas, ¿no? Ella habla de las fuerzas activas y reactivas, hay un impulso de fuerzas reactivas por construir un nuevo simbólico donde avancemos hacia la emancipación, porque a mí tus imágenes, Alma, me movilizan y de pronto le ponen imagen igual a una reflexión que llevo en marcha y también tus imágenes mueven a otra compañera que está en una reflexión similar o en una problemática similar a ir hacia otro lado. Entonces, que me parece, a mí también me parece muy valioso lo que tenemos en marcha. Sí, es súper valioso y entretenido también. Bueno, para mí ha sido como este tema del Zoom me ha salvado, creo yo, porque como que de pronto ya mucha gente más tiene acceso y se ha conectado y ha abierto este espacio cibernético, como tú dices, tener conversaciones con gente de todas partes, como que ya de todo el mundo y poder abrirlo, me parece, para mí ha sido una suerte, es como lo bueno que llevó la pandemia, opinándole como el lado positivo. Sí, sí, sí. En la sacudida pandémica esta ha traído algo, sí, que nos hemos podido conectar y articular y fortalecer redes muy potentes. Y yo creo que son redes profundamente epistémicas, de generar ese nuevo simbólico, nuevos palabras que nos representen porque yo siento como a veces como una profunda frustración que no exista en lo de fuera, en el asunto público, la suficiente representación y lenguaje y palabras que nombren lo que nos atraviesa a nosotras, como cuerpos gestantes, puérperos, cuerpos que sostienen a otros cuerpos, cuerpos menopáusicos, que no, nos falta lenguaje, nos faltan palabras que nombren, nos falta denunciación de la complejidad, ¿no? Porque nuestra socialización como cuerpos mujeres nos ha obligado siempre a replegarnos a unas estructuras existentes y tenemos que armar las nuestras desde la complejidad de lo que somos, ¿no? Sí, y quiero pasar, porque ya nos queda poco tiempo para variar, a que nos cuentes tu último proyecto, en qué estás ahora, que también creo que es una puesta en práctica, muy aterrizada de todos estos procesos que tú has ido llevando. Pues el verano pasado, que es en agosto aquí en Estado español, tuvo una crisis muy fuerte, personal, profesional y tal, también de agotamiento, de todo. Julio pasado participamos, fui parte del comité científico del Congreso Las Madres No,
que era un congreso, como el primer congreso feminista sobre maternidades y prácticas culturales, investigación también en historia del arte de todo lo que tenía que ver con maternidades. Y después de ese congreso, que fue agridulce, que me causó, no sé, a mí me movió muchas cosas. Como me dijo un día una colega, vi que había mucha distancia entre lo que pensamos las privilegiadas que podemos pensar, porque solo el hecho de pensar es privilegio, y de pronto que eso se vuelque y llegue a armarse socialmente como una herramienta, una medida, un algo que genere mejora, ¿no? Que, hostia, o sea, yo colaboro mucho con Mari Junkai, que es una fuerza de la naturaleza, que fue la que impulsó el colectivo Emakume Migratu Feministak para las trabajadoras, la politización y legitimación de los derechos de las trabajadoras domésticas y la erradicación del trabajo de interna, lo que se llama cama adentro. Y, ¿no? Y con conversaciones con Mari cuando subía ahí a Bilbo, tal, es como, sí, sí, pero toda esta teorización, Luisa, está muy bien, pero lo que necesitamos son casas donde vivir, ¿vale? Sí, Es sí. que, es que no. Y entonces yo, con eso, mi propia vivencia de, yo vivo en pareja y tengo una estructura de crianza con un compañero y está apoyada en lo que yo gano y lo que él gana, pero si me separo de él, me empobrezco, no No nos tengo podemos separar. Sabes que eso es bien real. Sorry real. que te interrumpa. No. También el tema de la casa, creo que es una crisis global que se viene. O sea, yo lo veo acá en el pueblito donde yo vivo, que las mujeres no tienen dónde vivir. Las mujeres con hijos, menos todavía. O sea, no, el tema de la precarización, por un lado, de nuestro trabajo, en que ganamos mucho menos y que además tenemos que sustentar económicamente a nuestras crías. Y acá, en el lugar donde yo trabajo, todos los días tengo llamadas de mujeres que están así, estoy al borde de quedarme sin casa o ya estoy sin casa, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y hay, no sé, un lugar, dos lugares, pero lo concreto es que no se puede pagar y también muchas conversaciones con otras mujeres que yo siempre quedo así como, oh, porque está esto de que uno no se puede separar porque si no te quedas sin casa. Mm. O mucha mujer que en este momento está sin pareja, buscando pareja para poder sustentar el hogar, básicamente, no por, ni siquiera ya por razones románticas, es como necesito como encontrar un hombre para poder sustentar mi vida, o sea, como tener una casa. Claro, porque está todo montado la estructura de la pareja bicentrada, heterosexual, nuclear, la unidad nuclear, está todo montado, todo el sistema financiero, normativo, está todo montado, el acceso a la vivienda está montado a través de la pareja, herencias y cotitularidad. Entonces, el proyecto que he empezado, bueno, que después de esta crisis en agosto lo armé y me metí en el locurón este de que he montado una startup y que se llama Posibilita. Y Posibilita es una plataforma de acceso a la vivienda, a la primera vivienda como propietarias, con un solo sueldo de madres de todas las edades y de mujeres no madres a partir de 40 años. Y entonces en el equipo somos un montón, te digo un montón porque somos 7 en el equipo motor, 2 en el equipo de investigación de I+D arquitectura, 4 advisors, y luego los colaboradores externos. Lo que pasa es que ahora mismo, evidentemente, Posibilita no puede pagar todos esos sueldos, es una estructura de colaboración y de pagos simbólicos. Y, y nada, hemos abierto la primera ronda de financiación, o sea, me he metido en el mundo este de la ficción, digo desde la ficción porque es una ficción. O sea, yo ahora he entrado en el mundo este de cómo funciona la inversión, el impacto social, las valoraciones de las startups, llevo desde septiembre pues alucinando cómo aprendo rápido, tengo la capacidad que las diosas me han dado, la capacidad de aprender rápido, pues, y de comprender, pues de pronto digo, esto es una ficción, pero lo que he decidido es jugarla. Y me he metido a jugarla, me he metido a jugar la partida. Y entonces en esta partida en la que estoy, pues estamos intentando armar una fórmula
hipotecaria arquitectónica para que una mujer con un solo sueldo pueda acceder a una vivienda sin dinero ahorrado previo. Es decir, una mujer solo con demostrando que tienes un sueldo y tienes la fuerza de trabajo que genera mensualmente un dinero, con eso, sin capacidad de ahorro, poder acceder a una vivienda nuestra, una casa posibilita. Que la hemos pensado estratégicamente, que tiene entre 50 y 70 metros, que está reformada, súper pensada para favorecer los ciclos del trabajo doméstico, la crianza, la vejez. Está muy pensada, estamos en esto, para que una mujer sola pueda acceder a ser propietaria. Porque aquí, por ejemplo, en el Estado español, la media de acceso a la vivienda, tú sola con un solo sueldo, son 50 años. Sí, no, sí, yo creo que eso es, puede que tengan mejor que en otros lados. Yo no tengo es solo la sensación, pero es como en Chile, de donde vengo, acá en Estados Unidos ni hablar, acá en Estados Unidos imposible. Es como Posible. no hay acceso a la vivienda. No, me parece increíble y que haya este equipo, ¿no es cierto?, también de arquitectas que están pensándolo de manera funcional. Otra fórmula también de lo que en Chile se llama como la vivienda básica. Sí, Hubo una época en que creció mucho eso, pero las viviendas básicas eran una cosa terrible donde vivir, al menos en Chile, una cosa así muy hacinada, muy horrible, pero que creo que en los últimos años ha ido mejorando gracias precisamente a la visión de arquitectos que están diciendo ahora, siendo más éticos, esa es la palabra, sí. porque un montón de arquitectos que da lo mismo, firman nomás, pero ahora hay arquitectos que están siendo un poco más éticos y dicen, oye, nadie puede vivir en 30 metros cuadrados con 4 hijos, es una locura. No se puede vivir en 30, o sea, no, porque estás generando un sistema donde se reproduzca la violencia porque el espacio es violento, en la ausencia de los metros necesarios para poder vivir varias personas, genera violencia, o sea, genera una tensión, o sea, no está dentro de los parámetros de biohabitabilidad ni de arquitectura de cuidados, que esto es un concepto que también venimos trabajando desde hace años con una arquitecta, o sea, de tu tierra, Camila Barrea Udali, que hicimos en 2000, siempre, no sé si fue en 2021 o 2022, creo que fue 2022, hicimos un ciclo de 3 meses, que cada mes hicimos un debate online que lo llamamos despatriarcalizar la arquitectura, hacia unas prácticas desde cuerpos que cuiden y cuerpos que necesitan ser cuidados, o sea, pensar las tramas urbanas, pensar lo arquitectónico como una fuerza aliada de la crianza, de la organización social, porque te pones a escarbar un poco y alucinas cómo esa construcción normativa a los 30 metros o de los 40 o de los 50 obedece, bueno, a proteger el coitocentrismo del pater, Eh, obedece a la reproducción de una estructura de clase, obedece a, bueno, lo que hay detrás, la trama que hay detrás es profundamente macho opresora. es bien terrible, en verdad, toda esa, ah, como todo ese armado que se genera, porque precisamente lo que reproduce, como tú bien dices, es la violencia, lo que reproduce es la opresión, en vez de facilitar, ¿no es cierto?, como los espacios. Así que esta startup que tienen nació Sí. precisamente a partir de este seminario que me nombras, o fue como con gente de ahí, o fue alguien que empezó a convocar. No, la reflexión sobre arquitectura de cuidados o arquitectura desde cuerpos que cuidan o cuerpos que necesitan ser cuidados, yo la empiezo en la plataforma que tengo de reflexión, donde publicamos también una conversación contigo súper valiosa, Futuridades Maternales. Ahí yo empiezo desde 2019, que es cuando empiezo Futuridades Maternales, a entrevistar a arquitectas que están ya reflexionando desde ejes de género, como Saida Moussi, como Camila Barrea Udali chilena, como María Langarita. Empiezo a ir ya como entrando en que como uno de los
de la transversal que atraviesa las luchas reproductivas también es lo arquitectónico, porque nos configura la hora, el espacio tiene una bioafectación, ¿no? Y esto lo dice también ahora la neuroarquitectura, que el espacio afecta a lo cognitivo. ¡Eureka! No nos habíamos dado cuenta de esto. Pero que esto empieza, la reflexión desde ahí sobre las prácticas arquitectónicas, Alma, viene desde que empiezo con esto de la articulación teórica de las nuevas luchas reproductivas en el 2019. Y entonces de ahí, de todo el proceso y de entrevistas en futuridades maternales y de conversaciones y del ciclo que hicimos Camila Barrea Udal y yo, que es un referente ahora mismo en Chile de arquitectura social, pues de ahí planteamos el debate de despatriarcalizar la faloarquitectura. Y, por ejemplo, ahora mismo en Posibilita el equipo, en el equipo de I+D Arquitectura está una arquitecta maravillosa mexicana que está en Berkeley, que Tania Osorio Art, que va a entregar su tesis sobre espacio doméstico en nada. De Ok. todo el curro de toda la chamba, de todo el trabajo que venimos haciendo estos años, pues he ido repescando para Posibilita. Pero tú También. fuiste la que convocó, dijo, ya, voy a hacer esto, voy a invitar acá, 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 y armaste toda esta gente. Armé todo, fui buscando a todos los perfiles. Tenemos una experta en hipotecario, una en mercantil, una en ciencia de datos, una en captación de fondos, una en financiero, a todas. Fui pim, 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 pim. Y pues lo he armado y estamos pues ahora trabajando en sacarlo adelante. Y esto es como autogestión, o tienes un financiamiento de algún De fondo. Ahora mismo hemos cerrado nuestra primera ronda de inversión con pequeñas inversoras, o sea, sobre todo son mujeres que nos han puesto pues 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, o sea, hemos llegado a lo que se llama primera ronda de inversión, entonces con esta, la plata esta que hemos recaudado nos tiene que dar hasta final de año, donde entregaremos nuestra primera casa. Ah, y ya, con eso ya van a empezar a construir, ya están así. Claro, vamos a comprar casas, vivienda de segunda mano, o sea, vivienda usada, Ajá. y aplicar nuestra reforma Posibilita. Y a la vez, en noviembre más o menos, vamos a presentar el portal digital, porque Posibilita tiene las dos patas. Una, conseguir una casa, o sea, en lo real, medidas reales, mejoras reales. Ujú. Y luego estamos trabajando, armando un portal digital hispanoparlante, de todo lo que tiene que ver con vivienda y mujeres, no académico. O sea, en un lenguaje divulgativo, accesible, bonito, pero de pronto hacer un portal que aglutine todas las problemáticas, pistas, estrategias, para que de pronto tú puedas, para que de pronto una tía en Valparaíso y una en un pueblo de mi tierra, Murcia, diga, ah, vale, que puedo armar jurídicamente una comunidad de propietarias con tres, y que entonces el metro cuadrado aquí en Estado español está más barato y es más favorable a la crianza aquí en Almería. O sea, dar mucha información para que Ujú. nosotras podamos también ir armando nuestras propias maneras de acceder a la propia vivienda. No solo la fórmula hipotecaria arquitectónica que estamos trabajando, que es que esto es en colaboración con un banco, con una entidad financiera. Te quiero decir, una fórmula compleja, sino que el portal digital lo que queremos es abarcar todas las estrategias. Y no existe en el contexto hispanoparlante ningún portal digital, porque no se considera que no podamos acceder a la vivienda sola sea un problema, que esto es algo Claro, claro. muy gracioso, ¿no? O sea, se considera que en las madres se considera que la imposibilidad de acceso sola a la vivienda propia es la primera causa de reproducción de la violencia de género. Es sorprendente esto, o sea, Sí. sabemos que no poder hacer una casa sola es el primer motivo por el que sigues asumiendo y normalizando la violencia de género, o haciendo malabares para que no sea tan grave todo y Sí, sí, seguir, por supuesto, pues si que no, no, no tienes dónde ir. Sí. claro, y que de pronto no sea una urgencia política social. Oye, vamos a resolver qué pasa aquí, ¿no? O sea, Claro. que Sí, son esas cosas que no. También estaba pensando como dices en esta plataforma, este rescate de las prácticas ya existentes de organización o cómo también desde esta plataforma que tú estás armando em, facilitan o le dan visibilidad a las orgánicas en torno a la vivienda, porque hay una historia larga y creo que en general
Por ejemplo, en Chile siempre han sido las mujeres las que han llevado el liderazgo de las organizaciones que buscan el acceso a la vivienda. Mm. Eh, Son bien potentes en general políticamente también ellas y bien como activistas, bien activistas por decirlo así. O sea, hay mujeres que van y se cuelgan de puentes, ¿me entiendes? Como para llamar la atención con el tema del acceso a la vivienda. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese abordaje ya desde lo comunitario en esto que yo entiendo y que es como bien específico y bien necesario, que es la reforma o, por ejemplo, este tema de tener acceso a crédito o a pagar una vivienda? Pero esta otra parte de la organización comunitaria, ¿cómo lo están viendo Eh, o analizando? Nosotras, o sea, vamos a empezar a trabajar con un formato jurídico de construcción o sea, de articulación de comunidad de propietarias, porque vamos a comprar casas en municipios, casas antiguas, y entonces de ahí sacar igual 3 viviendas, y entonces armar una comunidad propietaria con sus propios estatutos. Luego está todo el mundo de lo comunitario en cuanto a cooperativa de vivienda. Nosotras no entramos ahí. O sea, la cooperativa de vivienda es un mundo aparte. A nivel, en el portal digital sí que vamos a hablar evidentemente, es una estrategia, armar una cooperativa y hay, por ejemplo, hay entidades financieras éticas como la COP57, que es de Cataluña, donde financian y están especializadas en ofrecer los recursos financieros y estrategias financieras para sacar adelante estas cooperativas, sobre todo cooperativas de vivienda. Nosotros vamos a ofrecer información sobre todo esto como estrategias, ¿no? Que tú digas, esto se puede. Lo que pasa es que nosotros vamos a trabajar la comunidad de propietarias y me dirás, ¿por qué? Pues está muy pensado, Alma, cariño, porque eh, queremos generar capital. O Ujú, sea, queremos que una mujer genere capital para sí misma. Y no se trata que la cooperativa de vivienda no se genere, lo que pasa es que el proceso es más complejo. Aquí nosotras estamos trabajando en una fórmula para conseguirte una financiación de una hipoteca al 100% y tú vamos a intentar jurídicamente poder cerrar una permanencia en esa casa posibilita de 5 años obligatoria y a partir de los 5 años tú la puedes vender. Pero eso está pensado estratégicamente, que tú a los 5 años la puedas vender porque si de ahí te sacas un capital que te sirve como palanca para salir de una estructura de precariedad, nos parece estupendo. O sea, estratégicamente la reflexión, porque me han dicho, pero ¿por qué estás reforzando el sistema de propietarios, ¿no? del turbocapitalismo? Digo, bueno, o sea, mi decisión desde el verano pasado es que estratégicamente quiero ayudar a una mujer con un solo sueldo, a una madre, a generarse un capital a ella misma. Entiendo que haya otras estrategias que van directamente a montar el sistema patercapitalismo, pero yo me he colocado en un sitio donde quiero generar capital. ujú, Es estratégico, o sea, a mí me parece interesante que sean, por eso no hemos entrado tampoco en el alquiler, no entramos en el alquiler, no, desde Posibilita no vamos a trabajar al alquiler, sino vamos a trabajar la fórmula que tú puedas ir generando. La hipoteca es una generación de capital, o sea, vas capitalizando porque el dinero se va acumulando en un sitio y tú esa acumulación mensual la puedes luego rentabilizar. Entonces, ¿sabes? Como que es una estrategia. ujú, sí, está interesante porque es algo que no se explora mucho, porque de hecho todas estas estrategias previas, digamos, de acceso a la vivienda te amarran, o sea, uno no puede vender, o después de muchos años, creo que tienes que estar como 15 20 años y después quizás ahí te dejan vender, no puedes arrendar tampoco, ni en ese sentido no puedes generar capital, como tú bien Sí. dices. Ya, o sea, que no te voy a dar más turra, pero a mí me parece cuando empezamos toda la investigación de Posibilita, eh, yo intuitivamente sabía que era un problema sistémico que nos atraviesa
sea, que es un problema muy grande y muy bestia, pero lo que aluciné fue que aquí en el Estado español somos 13 millones de mujeres que no tenemos acceso a la vivienda solas, sin apoyarte en la estructura de pareja o herencia o cotitulares. O sea, tú sola, 13 millones. Y es como, pero si es un derecho constitucional, si está en la Constitución española, el acceso a la vivienda, se considera el punto de partida, el punto cero para poder desarrollar un proyecto de vida digno. Ya no te digo como nosotras que buscamos que sea además gozoso, que sea emancipador, no, digo digno, ¿sabes? Entonces, No, sí, bueno, el número es terrible, es terrible. Sí. Luisa, ¿nos recuerdas un poquito cuáles son tus redes donde te podemos ubicar, donde podemos seguir leyéndote? Si hay algún curso que se venga que quieras promocionar. la plataforma, yo no estoy en redes, lo único, redes sociales, lo que tengo para ir compartiendo mi trabajo es la plataforma futuridadesmaternales.net, que se escribe así, futuridadesmaternales.net, donde voy a ir publicando los talleres, los cursos, conversaciones con otras compañeras como contigo. Y nada, por ahora, como ya estando entrando ya el calor y enseguida aquí en Madrid vamos a entrar en el calor soporífero, Ah, qué terrible el calor, acá también. pues tenemos planteado Nata Iñiz y yo, mi compañera, en esto de la mayoría de cursos y talleres, aunque yo doy otros por mi cuenta, de cosas como que me urgen, como el pasado que dimos Ujú. sobre el manejo de los límites desde ejes feministas. A final de agosto empezaremos la tercera edición de la clínica artística. Ya, Luisa, vamos a cortar porque ya llevamos 1 hora y media. Vale, Podríamos seguir, podríamos pero seguir tranquilamente. O sea, si es lo que sí, te digo, lo que te decía al principio, de los talleres y de encuentros que hacemos, que es todo el principio, sí, siempre, es el siempre. principio. Pero bueno, invitarlas a todos a conectar contigo porque creo que es súper em, poderoso poder tener estas conversaciones o escucharte o leerte. Gracias, Luisa, por conectarte hoy día, un domingo. Estamos aquí. Gracias a ti por siempre ser tan lúcida, que sepáis desde aquí que Alma nos alucina de los puntos que plantea. Gracias a ti por ser tan lúcida, tan valiente y tan honesta. O sea que gracias y por abrirme este espacio para escucharme.